Ay, ay, ay. Ahora sí. Es que estaba en Esteban en Miami. Qué pena con todos. Ah, ok, ya le invité. Ahora sí, Ahora sí. Elevado que estoy, ¿no? Qué pena con todos. Ahora sí en Medellín Espírita. Y agradecemos. Qué pena con el eleve. Pero quiero darles a todos la bienvenida. Estamos muy felices de que estamos aquí con ustedes. Y pues antes de empezar con Marcy, vamos a sintonizarnos, vamos a hacer la oración de, de apertura y, y con eso vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir los corazones, vamos a subir los pensamientos, a elevar los pensamientos y a pedir al plano espiritual, a todos nuestros mentores de Medellín Espírita, Allan Kardec, a Ignacio de Loyola, a Kai Bar al Maestro Jesús y por encima de todo a nuestro Dios Padre, para que nos ilumine hoy en esta charla, tanto a Marcia y a mí, y también que todas las personas aquí presentes sean iluminadas, amparadas, cuidadas, y que estos conocimientos les lleguen a sus almas y que las puedan practicar con amor, con devoción. Que así sea. Bueno, entonces les doy la bienvenida a Medellín Espírita. Eh, la decisión que yo tomé hoy para esta charla, eso fue hace como una semana y medio, y llamé a Marcy y le dije, Marcy, yo quiero hacer una charla sobre la manifestación y la ley de la atracción. Pero hagámosla de acuerdo a qué dice el espiritismo, ¿cierto? Sobre la ley de atracción y la ley y la manifestación. Porque en estos días estaba viendo, la historia es que yo estaba viendo unos lives de ciertas personas, no, ni me acuerdo quién era, pero entonces decían, que ya puedes hacer los cambios en tu vida y cambia todo simplemente con manifestar, todo se va a mejorar y puedes ganar toda esta plata y abundancia. Y entonces tiraban términos como de abundancia, de, de salud, de suceso, de éxito, todas estas cosas, unos términos que entonces era como tirando términos para convencer de que ellos sabían exactamente cómo llegar al éxito. Y pues yo, Marci y yo ya venimos estudiando esto y el espiritismo nos dice unas cosas muy diferentes en ese sentido. Pero primero, quiero aclarar que esas personas de cierto modo tienen razón. De cierto modo, estas personas tienen razón. Sí, yo concuerdo con ellos que los sentimientos, las palabras y las obras que nosotros hacemos tienen un impacto en nuestro futuro. ¿Cierto, Marcy? Tienen razón. Yo creo que sí, ellos tienen razón con eso, pero se les olvida mencionar un pequeñito detalle, que nosotros somos eternos y que hay reencarnación y que hemos tenido muchas reencarnaciones. Entonces,
ese es el pequeño detalle que yo quería como conversar hoy con Marcy, de cómo esa ley de atracción, cómo esa ley de manifestación sí es verdadera, pero hay ciertos detalles que muchas personas no entienden y que quería aclarar porque el espiritismo dice algo un poco más diferente de acuerdo a ese pequeño detalle que nunca nos dicen, ¿cierto? Porque sí, todos estos libros de manifestación tienen toda la razón, pero creo que dejan atrás ese pequeño detalle que es el detalle más importante. Para mí es el más importante, ¿cierto? Entonces, Marcy, yo quería, antes de empezar, yo quería que de pronto habláramos un poquito de los diferentes mundos, de los diferentes mundos, ¿te acuerdas? De los mundos primitivos, de los mundos de expiación y prueba, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante entender el dónde estamos, de dónde venimos, el dónde estamos y para dónde vamos, basado en el mundo, porque es algo que está sucediendo en este momento. ¿Tú qué dices? Empezamos con explicar el porqué de cómo estamos, porque lo que yo quiero entender o que expliquemos es, o sea, qué estamos tratando de obtener con la evolución, ¿cierto? Y cómo empezamos y qué es en realidad estar en el mundo de expiación y pruebas. Porque cuando entendemos el por qué estamos en el mundo de expiación y pruebas, ya ahí entendemos la ley de manifestación muy bien. No sé si me explico. Ok, pasa que como todo, donde estamos, en el planeta en el cual estamos inseridos, todo lo vemos del plano material, ¿no? Del plano que vivimos. Porque nos limitamos a esa realidad, entre comillas, ¿no? Porque nunca nos hemos puesto a pensar o nunca nos ha interesado nuestro espíritu. Ni siquiera nos hemos puesto a preguntar qué vamos a hacer mañana o qué va a pasar después cuando yo muera, ¿no? Hay muchas personas que nunca se han planteado esa pregunta y hay muchas otras que piensan que todo se acaba con el cuerpo y muchas otras piensan que van al cielo o van al infierno, ¿no? Entonces, cuando se hace lo que es la ley de atracción o afinidad, en espiritismo se llama ley de afinidad, ¿ok? Que es la ley de atracción y la ley ¿cómo se llama? De semejantes, ¿no? Que de vibracional. Vibracional. Vibracional, porque uno atrae lo que uno piensa. Sí, exacto, eso es cierto. Eso no es eso no se discute. Uno atrae lo que uno piensa y cómo vibra. Entonces es la ley de afinidad y de sintonía, ¿no? De vibración, de acuerdo a lo que yo emano, de acuerdo a lo que yo vibro, es lo que yo estoy atrayendo. Pero, según el tema que tú quieres hablar, entonces lo estamos viendo desde el plano material. Yo manifiesto abundancia, yo manifiesto que voy a tener un carro, que voy a tener una casa. Eso también se lee mucho en los libros de metafísica, ¿no? Entonces, cuando nos limitamos solamente a lo material, hay muchas situaciones, como por ejemplo, vamos a empezar con el mundo de planetas y creaciones. Nosotros venimos evolucionando, ¿no? Pasamos por los tres reinos, el mineral, que es la atracción, ¿no? Eso es en nosotros ahora automático, nuestras células y todas esas cosas en el cuerpo. Después venimos por la vegetal. En la vegetal desarrollamos lo que es el tacto, la sensibilidad, etcétera. Y el animal, donde desarrollamos instintos, sentimientos, etcétera. El nominal ya es cuando estamos en razonamiento, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante el cuidado de todo en la naturaleza, sobre todo de los animales,
por ser nuestros hermanos menores más próximos a nosotros, porque ya están prontos a dar el salto hacia el próximo nivel, que es el nominal. Nosotros humanos vamos a pasar al reino de la angelitud, ¿no? Que llevamos en ese camino todo. Entonces hay primitivos, los planetas primitivos, ¿no? Que son aquellos el principio inteligente, incipiente, que se están formando, ¿no? Como fue nuestro planeta Tierra. También están los planetas transitorios. Los planetas transitorios es un planeta que está, la palabra lo dice, en un trance hacia uno primitivo o hacia uno que va a, sí, primitivo, ¿no? Entonces, hay muchos espíritus que quedan estacionados en esos planetas muchas veces porque no deciden reencarnar todavía. Entonces, ellos mismos, por su vibración, terminan en estos planetas, ¿no? Entonces, después viene el planeta de pruebas y expiaciones, que somos nosotros, el planeta Tierra, estamos dentro de esa categoría, pruebas y expiación. ¿Por qué? Porque yo vengo a probar lo que yo he aprendido durante toda mi evolución como espíritu, porque yo soy un espíritu milenario. Yo, Marcela, puedo tener 40 años, pero mi espíritu puede tener miles de años, ¿no? Porque el cuerpo nada más es que una vestimenta temporal. Entonces pasamos a probar aquí, es algo probacional. ¿Y qué pasa? Que hay muchísimos espíritus que quieren y piden, mejor dicho, reencarnar de los que reencarnan. Entonces, estar encarnado es un privilegio. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros evolucionamos. La única forma en que nosotros evolucionamos es en la Tierra. ¿Por qué? Porque como hemos cometido tantos errores en nuestra vida, tantas malas decisiones en nuestra vida, entonces vamos cometiendo equivocaciones y nos da la oportunidad al estar encarnados de reparar. Exacto, y es importante también decir que, o sea, después del, primero vienen los mundos primitivos, que son los más bajos en ese sentido. Después seguimos nosotros, que es mundo de pruebas y transitorios, pero transitorios pueden ser de cualquiera, ¿no? O sea, y ya después de, o en los mundos de expiación y pruebas, que es en donde nosotros estamos, hay que, valga la aclaración, que todavía prevalece el mal, ¿ok? Son más los espíritus que prevalecen el mal que los buenos. Entonces, hay que entender eso, ¿cierto? Y a eso era lo que yo quería como muy enfatizar esto, que la Tierra en este momento está finalmente dando el tránsito de pruebas de expiación a la siguiente etapa que se llama regeneración, ¿cierto? De regeneración. De regeneración. Exacto. Después de regeneración vienen los mundos felices, ¿verdad? Que ahí es donde el bien prevalece al mal. Porque en la regeneración todavía hay expiación, pero ya hay un cambio, ¿cierto? Un cambio más grande. El mal aún existe, pero en menos escala. Ahora es al revés. El mal prevalece. Exacto. Y después ya vamos a los mundos felices, donde el bien prevalece más que el mal, y seguimos a los mundos celestes, ¿verdad? Y ya es donde, ¿cierto? Donde ya son mucho más elevados. Pero entonces, lo importante en que quiero que entendamos es que estamos en un mundo de expiación. ¿Y qué significa la expiación? Explícanos un poco de la expiación, porque yo creo que la expiación explica mucho el quién somos nosotros. Porque a nivel vibracional estamos en la Tierra, y si estamos en la Tierra hay dos posibilidades, ¿cierto? Pruebas y expiación o misión, ¿verdad? Sí. Como dijo Esteban, en la Tierra venimos a, ya decimos que es prueba y expiación. Los espíritus, no es que no hay espíritus elevados en la Tierra, hay algunos. Los raros que vienen en misión, como ya lo dijo Esteban, para ayudarnos a avanzar más rápidamente a ese mundo de regeneración, ¿no? Porque
Los espíritus dicen ahora que estamos más adelantados en inteligencia y estamos muy atrasados en moralidad. Entonces es eso lo que nosotros como espírita, el espiritismo quiere siempre enfocarse, de que el trabajo es de cada uno. Nosotros tenemos que combatir esas malas inclinaciones en nosotros, porque el trabajo es individual, la caminada es individual, pero todos hacemos un todo, una sociedad, entonces ayudamos también a dar ese paso para nuestro mundo de regeneración. Cuando llegamos normalmente a esta tierra, estamos en prueba y expiación, como ya dice la palabra. ¿Qué pasa? Si yo he cometido errores del pasado, dame a ver, a dar un ejemplo. Yo fui una mala madre, por ejemplo, ¿no? Yo fui una mala madre o una mala hija. Entonces, cuando yo llego al plano espiritual, yo me doy cuenta de que aquellos padres que me acogieron, en el caso de que yo sea mala hija, aquellos padres que me acogieron, ellos me dieron la oportunidad de yo nacer porque ellos también tienen que aceptar a que yo llegue, ¿no? A que yo nazca, porque hay una acercación del espíritu, ¿no? Entonces, uno. Dos, cuando yo llego al mundo espiritual me doy cuenta de todos los errores y aquellas antipatías que yo podía sentir por mis padres que vienen de otras épocas, de otras encarnaciones. Entonces mi trabajo en esta encarnación era hacer las paces con mis padres actuales, quien probablemente en otra vida fueron enemigos o fuimos un grupo de enemigos y fuimos encarnados todos en esa familia para reparar y limar nuestras asperezas, ¿no? Pero cuando llego al plano espiritual, mis padres hicieron su parte, me aceptaron como parte de su familia, me dieron amor, hicieron todo lo posible, pero yo, espíritu rebelde, quise ser rebelde con mis padres, no cumplí mi parte, ¿no? del trato, por decir así, en el plano espiritual. Cuando llego yo al plano espiritual, pues pasa todas estas cosas, me doy cuenta de lo que pasó y el por qué yo tuve esos padres y cuál era mi misión con ellos, o nuestra misión, mejor dicho. Y ahí llega el arrepentimiento, ¿no? Exactamente. Entonces llego al arrepentimiento, yo estoy arrepentida, pero no basta con arrepentirse. No basta con arrepentirse, como por ejemplo con el respeto que todas las religiones nos merecen, toda creencia nos merece. Una persona puede hacer todo el mal que le dé la gana en la tierra, pero en el último momento él dice, me arrepiento. No basta, y ya va al cielo. No, eso no es así. No basta, porque entonces yo tuviera por decir así, el luz verde para matar, hacer y deshacer. Al final no voy a tener castigo ninguno. O mejor dicho, castigo no voy a tener consecuencia ninguna. Entonces, cuando yo llego al plano espiritual en esas condiciones, entonces yo ahora quiero reparar, porque yo ya estoy arrepentida. Entonces ahora yo quiero reparar. ¿Cómo yo voy a reparar? Volviendo a reencarnar con el mismo grupo de personas en diferentes situaciones. Probablemente ya ellos no vayan a ser mis padres, vayan a ser mis hijos, vayan a ser mis hermanos, pues hay un sinfín de maneras de que volvamos a encontrarnos, amigos, primos, etcétera. Entonces siempre todas las personas que llegan a nuestra vida no es por casualidad. Exacto. Sobre todo aquellos que están más próximos a nosotros, como son padres e hijos. Y yo creo que es importante entender ese pequeño detalle, porque ahí vamos a entrar ya a lo más importante, que es que cada cosa que yo hago tiene una repercusión en mi futuro, ¿cierto? Entonces, como decía Marcy, si yo soy un mal hijo, ¿cierto? Voy al plano espiritual, me arrepiento, sé, entiendo, porque hay varias cosas. Es primero la atención, después entender, después comprender, ¿no es cierto? Después hacer y después ser, ¿cierto? Ser es la última etapa para que entendamos qué pasa. El ser es cuando yo ya hice esas tres cosas que Marcy decía, que eran, primero, arrepentimiento, segundo, expiación, ¿cierto? Y tercero, el cambio de comportamiento para jamás volverlo a hacer. Cuando yo cambio de comportamiento, ahí es cuando ya somos una persona diferente. Ahí es cuando ya
subimos la vibración. Ahí es cuando ya aprendimos. Y solo en ese momento es cuando ya se cumple ese ciclo y se borra el karma en ese sentido, ¿cierto? Se borra esa energía. Entonces, yo siempre he dicho, es como lo mismo, es si tú tiras un boomerang, ese boomerang ya está en el aire. Ese boomerang va a ir, va a volver y va a regresar. Entonces, lo mismo con mis pensamientos, mis palabras y mis acciones son boomerangs, ¿cierto? Yo decido si los boomerangs son de amor o de miedo o de rabia o de resentimiento o de robo, de mentira. Puede ser cualquier cosa que sea del pensamiento. Siempre estoy tirando boomerangs, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave. Que yo, como yo no tengo conciencia de mis vidas pasadas, yo no sé cuántos boomerangs ya lancé. Y yo no sé cuántos boomerangs están ya en el aire. Porque ya cuando yo ya tiré ese boomerang, no hay nada que hacer. Eso ya está lanzado. Lo que yo robé, ya robó y ya es una energía de robo. Y ese robo ya se te va a devolver eventualmente hacia ti. ¿Cierto? Entonces, ahí ya quería entrar en esa ley de atracción, porque entonces ya estamos cambiando las reglas. Porque sí, yo puedo cambiar mis comportamientos hoy, mayo 11, a las 9:27, Esteban cambió sus comportamientos. Perfecto. Significa que Esteban no está lanzando boomerangs negativos desde hoy. Chévere, muy importante, bien. ¿Estoy cambiando mi futuro? Sí, pero no podemos descartar los boomerangs que ya fueron lanzados. Que ese era el punto que yo quería que aclaráramos. ¿Por qué? Ya los boomerangs lanzados, eso es energía que yo ya tengo que reparar. Reparar. Como dijo Marcy, primero me tengo que dar cuenta el daño, sentir el arrepentimiento, sentir el efecto o la causa, no, el efecto de mis pensamientos, o sea, recibir el boomerang, sufrir la situación, pero la situación en sí no es de sufrimiento, pero también es de posibilidad de reparación, como dijo Marx, que es muy importante. No es que sea un castigo, no es que sea un castigo, no es un castigo, es una posibilidad de reparación. Se vuelve un castigo cuando yo ignoro la posibilidad de reparar y cuando soy rebelde, ¿verdad? Y es esa rebeldía que causa ese dolor. ¿Me equivoco? Sí, Nosotros sufrimos porque por nuestra propia ignorancia y rebeldía también, porque muchas veces sabemos que aquello no es el buen camino, porque los espíritus, Kardec, perdón, le pregunta a los espíritus, ¿dónde están las leyes de Dios en el hombre? En su conciencia. Entonces sentimos que aquello no es correcto, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Ah, yo no soy santa. Ay, no, pues yo ahora estoy joven. ¿Eh? Entonces, son cosas rebeldía, porque nosotros sabemos, y yo lo sé porque yo muchas veces lo dije, no, ahora no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ley de causa y efecto, acción-reacción, ley de afinidad, ley de boomerang, ley de retorno, como la querramos llamar. Nunca vamos a dejar algo inconcluso. Nada se queda inconcluso porque todo se encadena del átomo al arcángel, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la doctrina espírita? La doctrina espírita nos dice, el mismo Chico Xavier lo dijo, yo no puedo cambiar el pasado, pero yo puedo cambiar el final de la historia. Entonces, el final de la historia, entonces todo lo que Marcela hizo,
Ya no lo puedo cambiar, yo no puedo volver atrás. Lo que Esteban hizo, él ya no puede volver atrás. Pero ahora yo soy consciente, estoy despierta, ha despertado mi mente, ha despertado mis sentimientos, ya he sufrido bastante, que ahora yo soy más cautelosa, yo ahora pienso más en el prójimo, porque no es solamente conmigo, es aquel pensamiento que yo lanzo al prójimo. Claro. Por ejemplo, eso le pasa por tal cosa. Ah, es que se lo merece. Ay, pero es que esa persona, ojalá que le pase tal cosa. Todo vuelve. Entonces no vuelve en la misma forma en que nosotros lo dijimos, por ejemplo. Y nuestras acciones también. Si yo soy tacaña, de aquellos tacaños egoístas que no da absolutamente nada a los demás a cambio de nada, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de personas yo voy a encontrar en mi camino? Aquellos que me roban, aquellos que hablan mal de mí, aquellos que no, que siempre van a estar tratando de sacar ventajas de mí. ¿Por qué? Porque yo soy de esa forma egoísta, ¿verdad? Entonces estoy recibiendo lo mismo. Ahora vamos a decir, pero Marcela no es así. Marcela no es egoísta, Marcela no es tacaña, y solo se encuentra ese tipo de persona. Ahora Marcela no es así. Ahora. Pero yo no sé si Marcela fue antes o fue en otra vida. Porque nada se queda sin... Por eso decimos, aquí se hace, aquí se paga. Sea en esto, sea en la otra. ¿Por qué? Porque somos eternos. Claro. Somos eternos. Entonces siempre decimos, ay, pero ¿por qué le pasa esa cosa? Pero esa persona es tan buena. Es tan buena. Yo no sé cómo... Es como que la vida la castiga, como que Dios se olvidó de ella. No. Ahora esa persona es buena. Ahora Marcela es generosa. Ahora Marcela es así. Pero yo no sé cómo fue la Marcela, el espíritu de Marcela, cómo fue antes. Claro. ¿No? ¿Y qué boomerangs mandó? Exactamente. Claro. Entonces es la ley del retorno, la ley de que todo atraigo. Entonces, ahora que yo estoy diciendo, bueno, yo voy a esas manifestaciones que dice Esteban, por mucho, eso yo lo dije en una clase de nosotros de Medellín Espírita. Sí, nuestros pensamientos son plasmáticos. Nuestros pensamientos son plasmáticos, eso es claro. Nuestros sentimientos, lo que nosotros irradiamos, es lo que nosotros donamos, nosotros damos en pensamiento, alma y espíritu, ¿no? Sea para mí, sea para los demás. Yo creo mi propio futuro, yo creo mi propio yo, mi propia aura. Entonces, por eso el espiritismo nos dice, conócete a ti mismo. Cuando yo empiezo a conocer y yo conozco que Marcela es egoísta, es cuando yo empiezo a ponerme de que, opa, esto, yo soy egoísta, entonces tengo que empezar a ver cuáles son las cosas en las que yo estoy fallando con esa falla, ¿no? Con el egoísmo. Entonces, ahora, las emociones nos causan enfermedades en el estómago, en los pulmones, en nuestro sistema nervioso, etcétera. Todas las emociones negativas y pensamientos negativos los reflejamos en nuestro perispíritu. Nuestro perispíritu reacciona a eso y entonces se forman esos miasmas y ese tipo de enfermedades en nuestro cuerpo físico. Por eso decimos que no hay enfermedad, hay enfermos, ¿no? Porque nos enfermamos por nuestras propias limitaciones humanas, por nuestros propios abusos emocionales, abusos de pensamientos negativos, abusos de todo tipo del cuerpo, de comida, de alcohol, tabaco, Exacto. etcétera. Son todas Todo vibraciones, son todas vibraciones densas bajas. para el organismo. Todas Entonces, vibraciones bajas. exactamente, entonces la negatividad, hablando con aquella negatividad o hablando mal de otras personas, todo eso uno lo va acumulando y lo va a reflejar el cuerpo físico. Por eso en el espiritismo se dice, no hay enfermedad y sí enfermos. ¿Por qué? Porque el enfermo es el espíritu, no el cuerpo. Exacto. Entonces, Pero espérate un momentico, Marcy. Para los que no sepan qué es el periespíritu, si no han visto nuestras clases les recomiendo que vayan a medellinespirita.com y vean todos nuestros videos de YouTube. Ahí están todos los cursos básicos de espiritismo y hay una que habla del periespíritu. El periespíritu nosotros tenemos tres componentes: el espíritu, el cuerpo
y el periespíritu que une el cuerpo y el espíritu. ¿Ok? Ahora, es más complicado, son muchas más capas del periespíritu, pero quiero pues aclarar que son tres partes básicas, que son el cuerpo, el espíritu y el lazo que une al cuerpo y al espíritu, que se llama el periespíritu. Y ahí es donde, cuando dejamos el cuerpo, los recuerdos, las memorias, las vibraciones negativas se graban en el periespíritu. Esa ¿Ok? es nuestra maleta de viaje. Es la maleta de viaje. Ahí se graban nuestras vidas pasadas, se graban las enseñanzas, se graban nuestras experiencias, se graban todas esas cosas. Pero también se graban esas expresiones de poco amor o densas que llamaba Marcy, se graban hasta que se reparen, ¿cierto? Hasta que se reparen. Hasta que yo suba mis vibraciones, ahí es donde empezamos a cambiar nuestro periespíritu. Hasta que yo empiece a ser más querido para con otros, a ser más caritativo, a compartir, a pensar en el prójimo, a pensar en los más necesitados, en los que sufren, a pensar en mi cuerpo. ¿Qué tipo de sustancias estoy metiéndole a mi cuerpo? ¿Cierto? ¿Qué tipo de veneno estoy comiendo? Porque es que de vez en cuando comemos veneno, comemos comida muy, muy poco saludable. Entonces, todas esas acciones tienen una repercusión en el periespíritu, ¿cierto? Todos los excesos nos llevan, es mejor dicho así, para ser más claro. Sufrimos actualmente y todo lo que hemos pasado, ya sea espiritualmente, ya sea Creo que la perdimos. Bueno, vamos a esperar que vuelva Marcela. Pero sí, quería entonces compartir con ustedes que todos esos cambios, ahorita de pronto se vuelve a unir, todos esos cambios influyen en mi perispíritu. Te perdimos, Marcy. Vuélvete a unir. Vamos a ver si se une de nuevo. Ahí le mandé la invitación. Entonces, esos cambios tienen una repercusión muy, muy grave en mi perispíritu y se va a manifestar en la próxima encarnación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que tenemos una historia larga, una historia larga de muchas vidas donde erramos, donde cometemos muchos errores, unos errores de ignorancia, unos errores del pasado que vamos a tener que reparar. Entonces, por eso estamos en donde estamos. Estamos en un mundo de expiación y pruebas. Hay una razón porque estamos en un mundo de expiación y pruebas. ¿Por qué? Porque todavía somos espíritus errantes, todavía somos espíritus ignorantes, que todavía no sabemos cómo hacer las cosas. Todavía estamos respondiendo con miedo, con agresión, con ataque, ¿cierto? No sabemos qué es el perdón, no sabemos qué es la compasión, no sabemos qué es pensar en el prójimo, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Y pues obviamente es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos dicen todas estas personas, ay, es que tú tienes la capacidad de crear lo que tú quieras. Sí y no, porque es que tú
tienes que tener conciencia de que tú fuiste alguien que cometió muchos errores y varios, que hay varios boomerangs, que hay varios boomerangs de nuevo ya en el aire, que yo lancé. Ok, vamos a ver si ya Marcy se entra. Eso, por fin. Listo. Entonces, muy importante, lo que estaba diciendo es que tenemos que tener conciencia de que si nos ponen, o sea, si nos siguen pasando cosas difíciles, es porque estamos recibiendo boomerangs del pasado, lo que significa que entonces valga la aclaración, todo lo que me sucede a mí, señoras y señores, todo lo que me sucede a mí es por merecimiento. Si a mí me roban la billetera es porque necesitaba que me la robaran. Si a mí me mienten es porque necesitaba evolucionar y experimentar ese robo. Si a mí me violan sexualmente es porque yo me lo merecía en el sentido de que yo lancé un boomerang también de abuso sexual, ¿cierto? Entonces, muy importante, perdón que te interrumpa, son experiencias necesarias. al que el espíritu se somete por vibración, ¿no? Por vibración energética, por vibración periespiritual. Él trae ese espíritu, en su periespíritu, este tipo de deudas kármicas. Entonces, es como un imán. Es igual cuando hay un desastre natural. Nadie muere en un desastre natural si no tiene que morir. Esto quede claro, porque es ley de atracción, ley de afinidad. Entonces, todas aquellas personas son llamadas, aquellos espíritus son llamados a un desastre colectivo, ¿no? A una que estamos ya pasando a la ley de destrucción. Entonces, a un llamamiento colectivo. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas están en esa misma vibración. Porque bien sabemos que muchas veces, no una, muchísimas veces hemos visto casos. Esa persona iba ahí y ese día no fue, ya dejó el avión, se fue por otro camino, cualquier cosa pasó que no llegó a ese lugar, porque no le tocaba, porque no estaba, él no podía, no tenía por qué pasar por esa aprobación, no estaba en su karma. Entonces, todas aquellas personas que sí están ahí por una cosa, no es por casualidad, no es por castigo de Dios, no es por etcétera, o alguien me mató por eso, porque Jesús lo dijo claro, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos a nosotros mismos. Las enfermedades del cuerpo, nosotros las tomamos como lo peor que nos puede pasar. Nosotros siempre tomamos las cosas negativas que nos pasan como cosas muy crueles, ¿no? Como que porque Dios nos permite esto, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo. O sea, nosotros escuchamos la palabra cáncer y el mundo se acaba, ¿no? Entonces, el cáncer, nos han dicho los espíritus que es la manera de espiar el cuerpo. El espíritu se depura a través del cuerpo. Por eso es que tenemos un cuerpo físico, para depurar nuestro espíritu. Entonces, como el espíritu es eterno, como el alma es eterna, entonces, ¿qué le importa al espíritu un par de añitos enfermo o hasta desencarnar por esa enfermedad cuando yo voy a regresar ya sin esa carga? Exacto. ¿Verdad? Entonces nosotros como materia, como estamos envolvidos en el mundo material, pensamos que aquello es lo peor que nos puede pasar, pero la misericordia divina nos da esas dificultades para depurarnos, no es para hacernos un mal. Y Marci, creo que la perdimos. Yo creo también anotar, para ustedes es muy importante entender que todo lo que nos sucede es por el bien de nuestra evolución. Entonces, esto yo creo que es lo más importante que tenemos que entender, que aquí
aquí nosotros estamos en este mundo de expiaciones y pruebas. La única razón para estar en este mundo de expiaciones y pruebas es para evolucionar moralmente. ¿Qué significa eso? Que más y más, yo necesito entender que yo estoy aquí para aprender lecciones de amor. No más. Si se me da que yo alcanzo a ser una persona millonaria, es por la misericordia que eso es una posibilidad que me va a ayudar a aprender a ser mejor persona. Es una posibilidad. Entonces, todo lo que nos sucede es para el bien de nosotros. Todo lo que nos sucede es para el mejoramiento moral del espíritu. Si yo soy millonario y me dan la posibilidad de ser millonario, es porque ese factor de ser millonario me va a dar la posibilidad de aprender una lección, ¿cierto? Para unos es de pronto, cuando somos millonarios, tenemos una gran responsabilidad de ayudar a otros. Pero normalmente en el mundo que vivimos es para derrochar, hacer lo que queramos. Exacto. No es nada malo ser millonario, al contrario, todos, absolutamente todos los que estamos aquí vamos a pasar por esa prueba. Todos vamos a pasar por esa prueba. Entonces, muchos ya piden esa prueba sin estar todavía preparados. Pero tenemos libre albedrío. Nuestros mentores dejan, bueno, que vaya para ver cómo le va, pero ellos ya saben que vamos a flaquear, que nos va a ir mal, pero nosotros vamos a aprender de ese error. Vamos a aprender de ese error. Eso es como cuando tu mamá te dice, no vayas por ahí, no hagas aquello, pero yo igual voy, pero yo ya aprendí, ¿no? Entonces, sí, malgastar. Está aquí, el cielo y el infierno, la segunda parte, está llenísimo de ejemplos de cómo todas nuestras decisiones y todas las cosas que nos pasan en nuestra vida tienen por qué y cómo se llega uno al plano espiritual. Exacto. Es uno de los libros, personalmente, es mi preferido de los 5 libros. Sí, tenemos el libro de los espíritus, que es genial, el libro de los mediums, que es muy bueno, el Evangelio, obviamente, es hermoso. Exacto. Pero para mí el cielo y el infierno fue uno de mis preferidos. Se los recomiendo, increíble. Pero antes tienen que leerse el libro de los espíritus, que es la obra magna en ese sentido de aclaración de todo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, aquellas personas que tienen ciertas enfermedades, como seguía diciendo anteriormente, por mucho mantra que yo haga, por mucho yoga, por mucho reiki, por mucho trabajo holístico, por mucha medicina que yo tome, si está en mi plano kármico, tener esa enfermedad y desencarnar por esa enfermedad, así va a pasar. Pero toda regla tiene su excepción. ¿Qué pasa? Entonces podemos tener una prórroga de tiempo de acuerdo a nuestras merecimiento, de acuerdo a nuestro merecimiento actual. Acordémonos que yo dije, no puedo cambiar la historia, pero puedo cambiar el final de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora Marcela se da cuenta de eso, ¿no? Todo lo que yo cometí cuando era más joven, por ignorancia, etcétera. Pero entonces ahora Marcela se empeña tanto, y entonces se dedica realmente en ayudar, en la caridad. Exactamente, en ayudar a los demás, y no solamente a los demás, al mejoramiento íntimo, que personal, es lo más importante. Claro. Exactamente, la reforma íntima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue mi periodo de prueba, cuando me toque a mí llegar a esa prueba, porque todo está establecido, la hora, la fecha, la edad en que esa prueba va a llegar. Entonces, cuando yo llegue al día de esa prueba, el momento de esa prueba, yo puedo tener una prórroga y no desencarnar de esa enfermedad. No llegar por ejemplo, hay un ejemplo del libro espírita que dice así, que esa persona perdió un dedo. Había tenido un accidente, en este mismo libro está. Perdió un dedo en un accidente de trabajo, había perdido un dedo. Entonces él
reclama, wow, pero ¿cómo me pasó esto y lo otro? Entonces su ángel de la guarda dice, él no lo está escuchando, pero su ángel de la guarda dice, era para haber perdido el brazo, pero todas sus buenas acciones, todo su trabajo en él, en su cambio, lo habían salvado de esa prueba. Perdió un dedo, pero era para el plano encarnatorio de él perder el brazo. Entonces nosotros somos constructores de nuestra vida, por eso nosotros vamos modificando. Nada está escrito en piedra. Por ejemplo, ahora Marcela tenía que pasar por una prueba gravísima, entonces como yo estoy trabajando realmente y estoy haciendo algo por los demás, entonces yo estoy ganando bonus horas, ¿no? A mi favor. Entonces eso se me va contando y eso se llama merecimiento. Miramos muchas personas, por ejemplo, esto lo dijo Marcelo una vez, que fuma y va al médico y dice que no tiene nada, no tiene el pulmón bien, etcétera, etcétera. Entonces ellos preguntaron a los espíritus por qué eso. Entonces los espíritus le respondieron en ese caso específico de esa persona, que era un merecimiento, porque si bien esa persona estaba actuando de esa forma con su cuerpo, pero estaba haciendo muchísimas acciones en muchísimas cosas, muchísimo más importantes y beneficiosas, no solamente para él, y sí para esa comunidad. Entonces, mira lo importante de nosotros practicar el bien a todos y en todo momento. Entonces, ese pulmón no lo va a hacer ahora, pero ya en una próxima vida pues vendrá con algún problema de asma, etcétera. Hay miles de atenuantes, hay miles de maneras, ¿no? Dios no castiga a nadie, somos nosotros los que creamos esa situación para nosotros. Y de acuerdo a cómo nos comportemos, puede ser más leve o puede ser más grave. Exacto. Entonces, muy importante, muy aclarado, ya sabe muy bien que estamos entrando en una etapa, el planeta Tierra está pasando a una etapa, a una siguiente dimensión, ¿cierto? Una siguiente etapa que se llama la etapa de regeneración. ¿Y qué significa eso? Que la vibración colectiva del planeta está subiendo, ¿cierto? Muy importante entender eso. ¿Qué sucede cuando la vibración del planeta colectivo está subiendo? Yo sé que las cosas están mal y hay mucho sufrimiento. Eso no tiene nada que ver con la vibración colectiva. El sufrimiento de vez en cuando también hace avanzar el planeta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo soy alcohólico y mi vida está tan horrible y se está poniendo más horrible, yo estoy mucho más cerquita a hacer los cambios que yo necesito. No sé si me explico. Entonces, el sufrimiento en sí de pronto no suba la vibración, pero da la posibilidad de entender y de entender y de comprender la necesidad del cambio. Cuando hay necesidad de cambio, ahí es cuando pasa la magia, porque cuando cambiamos nuestros comportamientos, ahí es donde empezamos a vibrar mucho más alto. Entonces lo que pasa es que si nosotros personalmente no subimos nuestras vibraciones con el planeta, de forma vibracional no vamos a poder reencarnar más en este planeta. Es muy importante que entiendan que estamos haciendo un brinco, el planeta está haciendo un brinco vibracional, que si ustedes, o nosotros, me incluyo a mí, si yo no subo la vibración, si yo no me autoperfecciono en el sentido moral no religioso, moral es de usar el amor, de elegir el amor en vez del miedo, de elegir el amor en vez del odio, elegir el amor en vez del resentimiento, ¿cierto? Todas esas cosas, cuidar mi cuerpo, comer mejor, ¿cierto? Cuidar a mi familia, todos esos detallitos suben vibraciones. Si yo no subo estas vibraciones y me aferro a la material,
a la envidia, a la arrogancia, al egoísmo, todas esas cosas que bajan las vibraciones, eventualmente, eventualmente, de forma vibracional, no voy a poder volver a reencarnar en este planeta. ¿Y qué Una cosa pasa? que no sé si es inspiración o qué, pero me está llegando una cosa que quiero decir antes que termine el live, es que tengamos cuidado con lo que pedimos, porque si bien nosotros ya tenemos un plano encarnatorio y debemos pasar por ciertas pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a pedir, por ejemplo, riquezas, un ejemplo, empiezo a pedir riquezas por tantas cosas. Yo sé que en internet hay, no voy a referir ninguna en específico porque la verdad no me acuerdo, pero yo veo en internet que llama la riqueza, llama el amor, llama no sé qué, etcétera, por todas ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, esto no quiere decir en un caso específico, pero pasa, que muchas veces nuestro ángel de la guarda, perdón, nuestro ángel de la guarda sabe cuál es nuestro plano encarnatorio y qué es lo que nos necesitamos para evolucionar. Así como mi ángel de la guarda y los buenos espíritus saben lo que es bueno para mí y lo que yo necesito, los espíritus negativos, ¿por qué? Porque todavía están en la ignorancia y vibran en el mal y se gozan de hacer el mal, ¿no? Pero no, nadie es malo. Entonces, los espíritus que están en la ignorancia todavía, ellos pueden hacer de que yo obtenga lo que yo quiero, porque ellos saben que yo con eso voy a caer, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo que pedimos. No quiere decir ahora de que yo no voy a tener aspiraciones, de que yo no voy a ambicionar un mejor futuro material para mí, no. Estamos solamente diciendo que todo exceso, dejando atrás lo que realmente importa, que es el avance moral, el progreso moral, y anteponer lo que es material, el trabajo, la riqueza, etcétera, ahí está el problema. Entonces tenemos que tener cuidado también con lo que pedimos, porque muchas veces de lo que pedimos no nos conviene, como decía Saulo, no todo lo que quiero, a ver si algún espírita está por ahí que me corrija, no todo lo que me es lícito me conviene. Me conviene. Exactamente, no todo me conviene. Entonces, muchas veces no se me da porque no. Nosotros miramos que es un mal, pero no, es porque no nos conviene. Pero si tenemos un enemigo que muchas veces pasa, y hay enemigos que nos están asediando, entonces pueden hacer que eso pase porque ellos saben que yo voy a caer por eso que yo pedí, ¿cierto? Exacto. Y ahí estaba diciendo un comentario de Bon Chiquiño, Espiritismo. Amaos los unos a los otros. Esta es la ley, la divina con que gobierna Dios los mundos. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes y organizados. Ahí está. Libro de los Espíritus, pues, pregunta 888. Me Jesús dijo que mis encanta. discípulos se conocerán por mucho amarse. Exacto. Entonces, para concluir, muy importante que entendamos que la ley de la atracción sí existe, que sí tenemos el poder de co-crear, sí tenemos la posibilidad de crear nuestro futuro, perdón, tenemos la posibilidad, sí, pero también tenemos que honrar nuestro pasado, aceptar nuestro pasado errante, aceptar que somos seres incompletos en este momento o errantes o ignorantes, como quieran decirle o como queramos decirle, y que estamos en un proceso de cometer errores, sufrir las consecuencias, cambiar nuestras formas de ser y ser mejores. Ese es el ciclo, ¿cierto? Cometer error, arrepentirse, sufrir las consecuencias y cambiar nuestros comportamientos. Entonces, si nos pasa algo, el comportamiento que deberíamos tener es, si nos pasa algo horrible, maluco, inapropiado, o,
cualquier cosa negativa. Lo que deberíamos hacer o estar pensando es que me merecí eso por algo que hice, acepto que debía haber hecho algo, ¿cierto? Cometí un error, porque si me está pasando es porque cometí un error. Acuérdense de eso. Aceptar que cometí un error, ver cómo puedo cambiar, si ya cambié, porque de pronto ya cambié, pero ya me está volviendo ¿cierto? Me está volviendo el boomerang. Aceptar eso, pero no significa que no pueda cambiar. Pero lo que yo sí quiero que entiendan es que no todo se les va a manifestar porque sí. Por el pensamiento solamente, son muchas No, cosas que influyen. exacto. Es por merecimiento moral, porque todo lo que me sucede, bueno o malo, va a tener que ver con mi aperfeccionamiento moral, ¿cierto? Con lo que yo decidí finalmente en el pasado, con lo que estoy decidiendo en este momento, ¿cierto? Todo eso define mi futuro. Entonces, no vayan a pensar que yo me puedo volver rico de la noche a la mañana si no es por merecimiento. Y merecimiento no significa de que si soy rico, soy mejor. Aclaro muy bien, si a mí se me dio la posibilidad de ser rico, es una responsabilidad mayor que yo debo rendir cuentas al final de la vida. Porque al final de la vida, mis amigos, o le debemos a Dios o le damos dividendos, ¿cierto? Los dividendos nos trae paz, nos trae salud, nos trae felicidad, nos trae muchas cosas. Las deudas que tenemos con Dios las tenemos que pagar, porque las deudas son con nosotros mismos. Porque moralmente, cuando morimos, sentimos un arrepentimiento horrible, horrible, que es, no, ahí es donde les recomiendo que se lean el libro, ¿cierto? Cielo e infierno, porque ahí van a entender qué es lo que es el arrepentimiento, qué es lo que yo siento cuando yo muero, y que necesitamos volver a pagar esas deudas, a mejorar, ¿cierto? Muy Hacer las cosas importante es mejor. no confundir, muy importante es no confundir la responsabilidad con culpa. Culpa es un sentimiento que te ata, un sentimiento que no te deja progresar y es una puerta que invita a los espíritus que tratan de hacernos daño. Entonces, no debemos sentir culpa. Por ejemplo, si yo cometí un error, no puedo seguirme sintiendo culpable. Primero me debo de perdonar a mí y pedir a Dios, como bien estaba diciendo Esteban, yo me merezco esto. Yo en lo personal siempre digo, bueno, cuando me pasa una cosa, entonces digo, bueno, gracias Señor porque estoy teniendo la oportunidad de reparar todavía en esta vida. Sea que lo que hizo fue, como yo no sé si fue en esta misma o en otra que yo cometí ese error y ahora me está pasando, yo siempre digo, bueno, eh, doy gracias porque estoy teniendo la oportunidad de reparar todavía en esta vida. ¿Eh? Entonces, muy importante no sentir culpa, sino que aceptar que uno cometió un error, que tiene esa responsabilidad y pedir la oportunidad de rescatar eso todavía en esta vida, La siendo reparación. mejor. ¿No? Acuérdense que si no reparan ya, repararán mañana. No hay de otra. Pero tenemos que responder por todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Muy importante entender eso. O pagamos con sufrimiento o pagamos con amor. Pero Exactamente. tenemos que pagar. Muy lindo empezar a pagar con amor. Así podemos avanzar un poco más, mucho más rápido y El más amor cubre adelante. una multitud de pecados. Exacto, exacto. Bueno, yo creo que podemos Sí, creo que cerrar estamos con pasaditos de ojos un de minutos. poquito, pero Me empezamos encantó. tardecito también. Entonces, el plano espiritual nos perdonará por unos varios minutos, ¿cierto? Exacto. Listo. ¿Tú Bueno, quieres hacer la oración de cierre? sí. Gracias, Señor, por la oportunidad de este estudio, por la oportunidad de estar aquí transmitiendo tus leyes morales.
para el comprendimiento y entendimiento de todas las personas que nos asisten y aquellas que nos asistirán eventualmente. Que podamos, Señor, ser sembradores de tu palabra, de tu verdad, de tu amor, y que puedan estas semillas, Señor, seguir siendo compartidas con muchos otros más, para que así podamos acelerar el proceso de regeneración de nuestro planeta y de nuestro espíritu. Gracias por un día más de vida y por todos los que están con nosotros en este momento, físicamente y espiritualmente. Que así sea. Que así sea. Gracias a todos. Buenas noches Buenas y noches. disculpan la caída de la internet. Ok. Chao a Chao. todos. Besito.